¿Me puede decir qué opina sobre la justicia? Es injusto. ¿Verdad? Es derecho. Va pegado con la libertad también. La justicia es algo que deberíamos de tener. Ay, si tú quieres hacer las cosas como tú quieres, pues entonces cáele con algo, ¿no? Y la libertad es lo más sagrado, lo más preciado. Y nefasto de lo que son los sobornos. Forma parte de mi vida. Es mi vida antes de la reclusión, donde tiene el ala lastimada y con un ojo y en las pupilas hay rejas y sangre en sus lágrimas. Es lo que estoy viviendo desde que me aprendieron. Contéstame lo que estoy preguntando. ¿Quién es la p***? Mira cómo lo traen, estaba sentado, mira eso que no te provocas. A ver, Rani, tranquilo. Mati, vamos a ir por ti, güey. Salte, pinche Joto. Joto, tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? Joto, tú, véalo. Cállate. ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás. Please, I can't breathe. Please, man. ¿Están filmando? ¿Están filmando? Sí. Hace rato digo por favor y está quieto. ¿Por qué lo lastiman más? Por favor. La primera manera de pedir es cambiar. Estamos en un país en el que la tortura es generalizada. La tortura sexual a hombres, mujeres. En México la tortura es una regla, se utiliza de manera generalizada. El presidente de la República en su informe dijo que ya no hay tortura. La tortura en México, claro que hay, sigue siendo sistemática, sigue siendo generalizada y sigue siendo totalmente impune. Se comete en todo el país, en todo el territorio nacional y en todos los niveles de gobierno, tanto a nivel local, municipal, estatal como federal. En México, la tortura se usa habitualmente durante los interrogatorios para obtener pruebas incriminatorias que se admiten en las cortes para condenar, lo que resulta en juicios injustos y en cientos de personas inocentes encarceladas. Lo mismo te dice el narcotráfico y los sicarios, y lo mismo, la misma mierda te dicen los pinches policías. Si no hablas ahorita, vamos a proceder contra tu familia y contra todos los seres que amas. Estamos en un país en el que la mayoría de las detenciones se realizan en flagrancia. El porcentaje es 98-99%. Si tú en esa detención en flagrancia torturas, se va a caer tu caso. Tu detención convertida en arbitraria también se pierde. Esos primeros momentos de la detención son muy propicios para la tortura y es precisamente la búsqueda de la confesión la que propicia la tortura. Vengo a cantarle mis versos a mi tierra común. Todos los años rozamos y sembramos el maíz. Ya a los 3 meses piscamos y nos sentimos felices. En el país, Oaxaca cuenta con la mayor concentración de pueblos indígenas y afromexicanos. Se reconoce su participación activa en procesos electorales conforme a normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Un día antes de la votación electoral, la policía municipal usó armas letales para detener y reprimir a Agripino y a Felipe, quienes se encontraban vigilando las elecciones. Fueron torturados y acusados del delito de lesiones con armas de fuego.
¿Y quiénes más? Dime los nombres. Oh, ese no me acuerdo cómo se llama. Pero no te vas a acordar, si los conoces, soy de tu pueblo. Pero ¿quién te invitó? Pues estás diciendo que si alguien te invitó, no creo que nomás te vas a meter a los pendejos nomás en un lugar si no sabes. La Felipe me dijo, vamos, dije, vamos a acompañarnos, pero yo dije, vamos. Pero yo no sabía qué pasa, porque me dijo que vas a andar en el pueblo ahí cuidando, como soy policía de ahí del pueblo. Actualmente siguen sujetos a proceso penal. La tortura es utilizada para reprimir e inculpar a otras personas. Ignorar un argumento de tortura deriva en validar pruebas ilícitas. El uso del sistema penal, a través de la tortura, fabrica acusaciones e inhibe la organización comunitaria de los pueblos indígenas. Es someter al individuo, a la persona civil, total y arbitrariamente al poder desmesurado 100% del Estado, que culmina con la desaparición, con la muerte o con la destrucción de la vida, que eso es la tortura. La tortura te destruye y nadie regresa a ser quien era antes de ser torturado. La ciudadanía puede demandar, la ciudadanía puede exigir responsabilidades a quien corresponda. Y sabemos que estos hechos de tortura, tratos crueles, lamentablemente mucho de ellos se producen en espacios de los poderes públicos. Otro contexto en el que vemos y documentamos el uso de la tortura y otros malos tratos es en la represión de protestas, la represión a movimientos o a personas. Y en esos escenarios comúnmente se utiliza como una herramienta de control social o un intento de herramienta de control social. Y en particular, obviamente, de la tortura sexual como una forma de represión social y como una forma de control y de uso de los cuerpos de las mujeres para mandar un mensaje a la sociedad en su conjunto. Entonces, la visibilización de la tortura con esta intencionalidad en particular me parece que es una de las cosas que es muy relevante de la sentencia. En los procesos penales es difícil lograr la exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Y en ese sentido, tanto las fuerzas de seguridad como los ministerios públicos saben que si presentan pruebas ilícitas en el proceso penal, pueden usar ese tipo de pruebas como base de una acusación penal. María decide emigrar a Estados Unidos para trabajar. Pero es deportada por inmigración al cruzar la frontera. Agentes armados y encapuchados irrumpen arbitrariamente su domicilio. Piden identificaciones, inspeccionan la casa y a gritos piden por María. Ella responde, pero ellos callan. La jalonean y es obligada a subir a un auto blanco sin placas. Entraron a la casa, se la llevaron, no se identificaron y tampoco nos dijeron a dónde se la iban a llevar. Entonces fue muy difícil encontrarla porque nos dedicamos a buscarla ese día, toda la noche, al otro día, y supimos de ella hasta el tercer día, pero fue porque ella nos llamó. Entra una llamada de ella a las 11 de la noche del día domingo, en donde ella nos dice que está detenida en Seido y que solamente llama para decirnos que está bien. Son unos minutos en los que ella llora y nos dice estoy detenida, aún no me dicen los motivos, pero estoy bien, no puedo hablar más, y le cortan la llamada. Durante su detención y traslado, sobrevivió a hechos de tortura física, psicológica y sexual, con el fin de firmar una declaración y señalar a personas que nunca había visto. Afortunadamente, después de 3 años,
trajeron a mi hermana a un reclusorio a la ciudad de Oaxaca, que fue cuando pudimos volver a verla, y el proceso pues está en lo mismo, sigue en una próxima audiencia. Las audiencias nunca se llevan a cabo porque no se presenta alguna persona que haga falta, porque siempre nos la posponen para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses, y ahora con la pandemia pues no hay fecha. Todos los días son iguales, licenciado. Aquí todos los días a despertar a las 5, a hacer mis actividades de aseo. Si no salgo de mi estancia, estoy todo el tiempo ahí porque me da miedo todos los gritos. Cuando los oficiales o las compañeras se pelean. Sí sé del protocolo de Estambul, pero también sé que, como me dijo mi licenciado de oficio, que siempre gana la PCR y no tengo dinero para pagar especialistas para un protocolo. No, es justicia. Llevo 5 años en reclusión y no se nos ha dicho nada, simplemente que hay que esperar y que hay que esperar y que hay que esperar que me den una sentencia. De hecho, yo le dije al secretario de Acuerdos en una diligencia que si era necesario que nos declaráramos confesos. Yo me declaraba confesa, pero que ya me diga qué va a pasar con mi vida. Yo no podía decir que los ofensores me manosearon, porque iba a tardar mucho mi proceso y porque aquí me iba a estar más tiempo. Allá en Morelos era: no vales nada, eres un parásito, eres lacra de la sociedad, no vales, no tienes derecho a nada. La mayoría de la gente piensa que el que es más fuerte es el que gana, el que tiene la razón. No les importa saber la verdad, solo les importa saber que ellos tuvieron la razón y que ellos tienen que ganar siempre y que nosotros somos malos delincuentes. Lo único que pido es que por favor, que ya pongan un poquito su mirada en este proceso. 131-2015, somos 10 mujeres, no soy sola. En Morelos hay más. Tienen desgarres en su vagina donde les metieron armas. A mí no me llegaron a penetrar porque estaba menstruando. Pero sí fui tocada, manoseada. El museo. María y 9 mujeres más, entre ellas indígenas, están siendo procesadas por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada, la mayoría sobrevivientes de tortura sexual. A pesar de buscar ayuda legal, María continúa en prisión desde hace 5 años y con amenazas de muerte. La falta de exclusión de pruebas ilícitas provoca que personas inocentes sean acusadas de hechos que no cometieron. La tortura es una herramienta para mentir, para no investigar bien, para no dar con la verdad y para encarcelar a personas inocentes, como ocurre en México. Todas las violaciones de derechos humanos de las que hemos sido objetos todos estos años, mientras las mujeres no tienen justicia y mientras siguen perseguidas por sus agresores. Que no se les olvide por qué estamos tomando las malditas instituciones. Que no se les olvide. De los 32 estados, la mitad esté todavía sin contar con una creación, la creación de estas dependencias que son clave para la investigación. Obviamente estas cosas están prohibidas en el derecho internacional y en el derecho interno de casi todos los países desde siempre. Y sin embargo, los remedios que la misma Convención contra la Tortura crea para casos en los que la prohibición no se cumple, se muestran insuficientes.
se muestran insuficientes por desidia de algunas autoridades que no persiguen la investigación seria de los casos de tortura. Lo que legitima la labor de los encargados de hacer cumplir la ley es la confianza que le tienen los ciudadanos, porque somos nosotros los que les entregamos ese poder, tanto el poder del monopolio de la fuerza como el poder del monopolio de las armas. Los policías son los primeros cabrones que saben qué pedo, porque saben todo de todas las personas, son los que pasan a vigilar, son los que pasan en la patrulla, son los que conocen a los criminales, saben cómo es el sistema y cómo puede ser burlado en ciertas formas. Si se pasaron de lanza, ¿no? Pues digo, todavía tengo las quemaduras, todavía tengo algunas heridas, tanto físicas como pues todavía mentales, de que pues sí ves a un policía y pues no mames, no sabes en quién confiar, ¿no? No sabes en quién confiar, la neta. Lo que debe regir el comportamiento de estos agentes es justamente corresponder a esa confianza, asegurándose que en su labor respetan y promueven el goce efectivo de los derechos humanos, que también empiecen a ver su valor como profesionales, que entiendan que existen unas técnicas y unos mecanismos que les permiten hacer su labor de manera profesional. Yo no creo que un militar o quien sea no sepa que está torturando cuando está cometiendo esos actos. Si le estás preguntando algo no lo puedes ni siquiera empujar porque lo vas a quebrar, tú eres una autoridad y esta persona está en total situación de vulnerabilidad. Quienes defendemos derechos humanos, ¿no? Culpar siempre al Ministerio Público sobre las falencias en la investigación, etcétera, pero tampoco les damos como sociedad, ni como Estado, las herramientas, ¿no? Entonces la única herramienta que han tenido estas instituciones durante muchos años para investigar ha sido esa, la tortura. Ignacio, quien era policía federal, recibe la orden de privar de la vida a alguien por parte de su superior. Al negarse, es detenido por el grupo antisecuestro de la misma Procuraduría y sometido a tortura física, psicológica y sexual. Al mismo tiempo, otras personas son detenidas, torturadas y obligadas a incriminarlo. Declaran que mientras son interrogadas, las obligan a referirse a él. Es acusado por el delito de homicidio. Al estar en prisión, la tortura continúa y se le impide defenderse de la acusación. Tras permanecer 20 años en prisión preventiva, se le dicta sentencia. La versión que sale con la tortura no es necesariamente la verdad histórica, sino es la verdad construida efectivamente. Pero pues no importa, con eso tú ya trabajas. Entonces, así hacemos nuestro trabajo. Y si no es, pues se fregó, tuvo la mala suerte. De todas formas, seguramente hizo algo. O sea, es un tema cultural que viene desde cómo vemos nosotros como sociedad a los presuntos responsables, que nosotros ya los condenamos desde un principio. Ni siquiera cuando son presentados ante los medios de comunicación, sino desde antes, ¿no? Desde la forma de vestir. Si se ha de descansar toda la persecución y sanción del delito en la mera declaración, ¿no?, de la persona procesada, pues ese es un incentivo perfecto para que las autoridades de procuración de justicia, policías, Ministerio Público, incurran en ese tipo de prácticas como es la tortura para poder resolver casos de la forma pues más fácil y menos costosa para ellos posible, ¿no? La prisión preventiva oficiosa se usa de manera arbitraria, ¿no? Recientemente se amplió el catálogo de delitos para ampliar aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las policías no tienen necesariamente que justificar su actuar mediante herramientas de investigación, porque todo lo justifican con la flagrancia, y la flagrancia ha sido también la herramienta principal de fabricación de crímenes, de delitos. Que favorecen violaciones flagrantes al principio de presunción de inocencia y que favorecen cualquier cantidad de abusos, incluido la tortura y otros malos tratos. Lo que yo esperaba, un güey robó esto, ¿no? Ah, o sea, no le tocó caminar. No, o sea, ese güey llegó, robó, se fue y a mí me tocó la chinga de eso. Me agarra la policía
Y no les bastó con sacarme todo lo que traía, sino que me dijeron, pues te vamos a llevar a la UMAN, ¿no? Y ahí no, pues es que quién la vende, quién saca esto, de dónde la sacaste. Al reclusorio Oriente. Y ya pues de que tocan, abren la rejilla y dicen, te traigo otro, Simón. Párese en ese cuadro amarillo, vea para arriba porque hay una cámara. Delitos, delito. Y yo, pues qué digo. Y ya te dan tu papelito. Vas a decir esto, de robo, grabado, calificado, diversos dos. Ya se apaga la cámara, dicen comprobando y que deslístase y abras el culo, pongas en cuclillas y cosas. Y en corto, pues cuando te van a llevar, porque adentro hay otro médico que ve si tus golpes y así, te toma nota de todo. Igual otra vez te encuentran y acá y ya fue así de que los policías me llevaron a un pasillo para que donde no era, o sea, no tenía salida, y le hablaron así al güey, a varios güeyes, y me dice, cámara, pues este güey es nuevo, en corto así, y ahí sí de que te agarran los reclusos, corto cámara, si desvistas y todo, te enteran todo, y yo no me hice bonita así, te empiezan a patear, me agarraron mis rastas, como que me la rompían para ver si no tenía drogas en medio de las rastas, así. Pasas bastantes horas en interrogatorio, pero pues te sacan información a costa de todo, ¿no? Me dieron una terapia tanto física como psicológica, ¿no? Para desestructurar mi psique. Te queman varias partes del cuerpo, te electrocutan, te golpean. No, pues aquí no va a haber abogados, hijo, hasta que hables, ¿no? Y cuando yo llegué en el transcurso como de 3 a 6 de la mañana, la celda se llenó como de 10 cabrones. O sea, nadie cabía. Se trata la idea de que aquí vas a estar al menos un año. Ese día tenía visita, yo nada más salí con mis hijos y me aguanté las ganas de llorar porque es de que allá ya te meten a la celda y no, mamá, ¿qué pedo que les dijiste? Y es que nada más escucha cómo se rompa así, se rompió un palo de escoba. Y daban malos gritos de ese güey. Y así, nada más escuchaban. Y tú, no puedes ni dormir. Lo que hacen es al palo de escoba, lo rompen y lo astillan. La fila. Lo astillan, salen de corten hacia los lados para que quede súper astillado y se lo clavan por el recto. Por lo que muchas veces dicen ahí en el recto es que no se castiga el delito, se castiga la pobreza. El principal problema, hablando del uso amplio de la tortura en el sistema penal, es que existen incentivos perversos para torturar y existen muy pocos incentivos para no torturar. Está comprobado que dejan huellas psicológicas muy profundas, entonces en primer lugar buscar de inmediato asesoría legal lo más pronto posible. O sea, ¿qué puede hacer una persona que está sometida 100% a la autoridad que le está aplicando? Nada. Quien te controla las llamadas, quien te controla las visitas, la comida, todo. Rápidamente tratar de documentar esas lesiones, esos dolores, esos sufrimientos que fueron causados por los actos de tortura, ¿no? Pero una recomendación a una víctima que está siendo víctima, ¿qué puede hacer? Nada. Esa es precisamente la finalidad de la tortura, quebrarte totalmente y quebrar totalmente tu dignidad para que no te puedas defender. Debemos decir que como familia siempre vamos a estar contigo, confiamos en ti, confiamos en que eres inocente y que vamos a echarle ganas. No más delitos fabricados. Yo les digo a las juezas y jueces de Oaxaca que hagan justicia, porque nosotros dependemos de ellos. También la gente que no ha hecho nada y que está pagando en la cárcel por delitos que no cometieron, estamos a su disposición. Cuando ellos quieran dar una sentencia o cuando ellos quieran darle la libertad a alguien, juzgamos muy, muy a la ligera a un delincuente. Decimos, esa persona está en la cárcel porque cometió un delito muy grave y merece muchísimos años. Y a lo mejor es justo cuando lo hacen, pero cuando no hay pruebas suficientes o cuando no hay ni una sola prueba,
Es muy difícil aceptar que un familiar esté en la cárcel pagando con su vida, con el tiempo. De verdad, examinaran a la gente que entra a trabajar ahí porque están enfermos, son maniáticos, hacen cosas dignas de una persona que está demente, que una persona que parece que no tiene familia, que no tiene hijos, mamá. Todos tenemos el derecho a ser respetados. Somos personas que en un momento se nos cortó la libertad y nuestra vida está parada. Estamos muertos en vida. Que pusieran un poquito de atención en los procesos, que los jueces no descansen tanto, que no se vayan tanto de vacaciones ni se declaren incompetentes. O sea, hay que acudir a fabricar culpables, te habla de la ineficacia del Estado o de una participación y un encubrimiento por parte de los operadores del Estado en la comisión de los delitos. ¿Qué tipo de justicia puedo tener cuando siempre voy a tener la duda si efectivamente esta persona fue quien cometió el homicidio de mi ser querido? O sea, porque lo torturaron. A mí me dijeron que fue él porque confesó, pero fue torturado. Eso tampoco es justicia para mí. O sea, yo tampoco tuve una verdad como debería o a la que tengo derecho como víctima del delito, ¿no? Es precisamente la falta de seriedad con la que ciertos actores del sistema de justicia asumen su obligación de implementar el sistema acusatorio. Simplemente el Estado no puede rebajarse a torturar ni siquiera al peor delincuente. La grandeza de México tiene que traducirse a la grandeza de su justicia. La tortura es la antítesis de un Estado de Derecho y de un sistema penal eficaz. Perpetúa la impunidad y atenta contra el derecho a la verdad. Las juezas y los jueces tienen el poder de frenar la cadena de violaciones a derechos humanos, verificando las alegaciones de tortura y excluyendo las pruebas ilícitas. Solo así se eliminará el incentivo para usar la tortura como herramienta de investigación durante el proceso penal. El poder es de quien lo tenga y del que lo pueda aportar. El poder lo tienen ellos, porque tienen el poder con un solo dedo, con una sola firma, de llevarte a la cárcel. O de decir que no vas a la cárcel. O de que te vas a morir señalándote o vas a vivir. Así es, ese es el poder. Y el poder es de quien tenga esa decisión. ¿Y quiénes lo tienen? O los policías o los delincuentes. ¿Es lo mismo? Sí, casi. Sí. Están coludidos.